es bueno. Su palabra es preciosa. A mí me encanta la palabra del Señor. Yo me gozo, yo me deleito leyendo, escudriñando y escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver, hoy nos dice Marcos que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando los judíos sacrificaban el cordero pascual, los discípulos le dicen al Señor: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Le hicieron a él una pregunta. En esa fecha los judíos celebraban la fiesta de los panes sin levadura junto con el día de la Pascua. Ellos unieron las dos fiestas. Era una celebración para conmemorar su liberación de la esclavitud de Egipto. Jehová les había mandado así, que la celebraran de generación en generación. Él les dijo allá en Egipto, cuando se celebró por primera vez: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Era una fiesta para Jehová. Y hoy hay fiesta para Jehová. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Hoy hay fiesta para Jehová. Nosotros hacemos fiesta para Jehová cada fin de semana. Aleluya, poderoso Dios. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por costumbre perpetua. O sea, ellos siempre lo hacían y siempre lo tenían que hacer por mandato de Jehová. Recuerde que la Pascua se celebró por primera vez cuando Dios envió la 10ª plaga para liberar a ese pueblo de la esclavitud de servidumbre en Egipto. El Señor les mandó a través de su libertador escoger un corderito perfecto, que lo inmolaran y que la sangre de ese cordero la pusieran en los dinteles de las puertas de sus casas. Y que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre del cordero, iba a pasar de largo. Y de esa manera Jehová los iba a librar de la muerte y los iba a librar de la esclavitud en Egipto. Aleluya, por la sangre de ese cordero. Ellos siguieron la orden de un libertador que Jehová les había levantado. Pero nosotros, nuestro libertador no nos dio orden de matar a un corderito por nuestros pecados. Él se ofreció por tus pecados y por mis pecados. Él se ofreció como cordero pascual para perdonar tus pecados, para limpiarte, para lavarte y para justificarte y presentarte delante de Dios justificado. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces ellos celebraban esa fiesta por orden de Jehová y comían el cordero asado con panes sin levadura y con hierbas amargas. El pan sin levadura les recordaba a ellos con la prisa que Jehová los sacó de Egipto, porque no hubo tiempo de leudar el pan. Y las hierbas amargas le recordaban a ellos los años amargos de esclavitud y de servidumbre allá en Egipto. Gloria al Señor. Pero hay algo tan hermoso, que Dios les ordena que escojan un corderito de 1 año, pero que fuera perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera defecto. Un cordero perfecto. No podía estar choco, no podía estar cojo, no podía estar manchado. Tenía que ser perfecto, porque ese corderito perfecto tipificaba a mi Cristo, el cordero perfecto, el santo, el humilde, que un día se entregaría por el pecado de la humanidad. Gloria al Señor.
Cuán bello es el Señor. Todo lo que el pueblo de Israel vivió físicamente, nosotros lo vivimos espiritualmente. Jesús, el Cordero Pascual, derramó su sangre. Se fueron al desierto. Nosotros andamos caminando por esta vida. Ellos iban camino a Canaán y nosotros vamos camino al cielo, a la tierra prometida. Cielo nuevo y tierra nueva. Gloria al Señor. Y ellos tuvieron que atravesar el Mar Rojo para ser librados de los enemigos. Pero la roja sangre de Cristo te libra del poder del faraón más malvado que sigue operando en este tiempo. Bendita sangre del Cordero. Yo no sé si eso te alegra. La sangre de Cristo te libra de la esclavitud y la persecución del faraón malvado que sigue persiguiendo a los hijos de Dios. Gloria a Jesús. Pablo dijo: Cristo es nuestra Pascua, que ya fue inmolada por ti y por mí. Mientras preparábamos la Santa Cena, venía a mi mente: el Cordero Pascual fue inmolado por ti cuando ni siquiera habías nacido. Es digno el Señor de que seamos agradecidos, que nos escogió, que aún desde antes de nacer Él ya había pagado por nuestros pecados. Gloria a Jesús. Cristo es nuestra Pascua, dijo Pablo, el Cordero de Dios. Dice que cuando Juan el Bautista lo vio venir camino al Jordán, se le quedó viendo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios había comenzado su ministerio, venía a ser bautizado para comenzar la tarea preciosa que el Padre le había encomendado. Aleluya. El Cordero perfecto, santo y humilde. La humildad caminó entre nosotros. El Hijo de Dios, aquel que se entregó en sacrificio vivo y con su sangre bendita nos libró de la muerte, nos libró de la esclavitud del pecado, nos dio libertad. Y no solo eso, nos ha dado derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es por la sangre que se derramó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario que tú eres libre. ¿Cuántos son libres? Cristo nos ha hecho libres del poder del pecado y de la muerte. Aleluya. Somos libres. Somos libres por la sangre del Cordero. Cristo nos hizo libres a través de su sacrificio en la cruz. Yo creo que a nosotros en nuestras oraciones, en vez de pedirle tanta cosa al Señor, debemos comenzar diciéndole: gracias por tu sacrificio en la cruz. Ahí lo tienes todo. Allí Él lo dio todo por ti. Se entregó sin reservas. Derramó hasta la última gota de sangre. ¿Qué más quieres? Allí está tu victoria y mi victoria. Allí está tu bendición. Él murió en la cruz. Pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Aleluya. Él murió pero resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Bendito sea el Señor. Y por eso es que hoy celebramos su muerte, pero también su resurrección hasta que Él venga. Él dijo: haced esto en memoria de mí hasta que vuelva. Bendita promesa. ¿Cuántos le esperan? ¿Cuántos están esperando al Mesías? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados?
Y si no estás preparado, prepárate, prepárate. Ponte a cuentas con el Señor, porque Él viene, porque Él lo dijo. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él dice en Apocalipsis: vengo en breve. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Mire, Él les dice: vayan a la ciudad, a 2 de ellos, y van a encontrar un hombre con un cántaro. Eso no era normal en ese tiempo. Los hombres no andaban jalando agua en cántaros, eran las mujeres. Entonces, al nomás ver el hombre con el cántaro, ellos dijeron: pues hay que seguirlo, porque no iban a hallar otro. Aleluya, tan bello el Señor. De seguro que ya había ido a hablar con esa gente. Y lo siguen. Vayan, les dice, y sigan a ese hombre. Pero ¿cómo les dice? Díganle al Señor de la casa. ¿Quién es el Señor de esta casa? Cristo es. Cristo es el Señor de esta casa. Cristo manda y gobierna aquí. Y el día que eso no sea así, estaremos perdidos todos. Dele la gloria al Señor, porque esta obra le pertenece a Cristo y así va a seguir siendo. Y el día que nosotros le robemos la gloria, Él nos va a hacer a un lado y va a poner a otro que lo glorifique a Él. Díganle al Señor de la casa, dijo. El maestro dice. Quiere decir que ese hombre ya conocía al maestro, ¿verdad? El maestro dice: ¿dónde está? Mire qué bello. El aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. El hombre sabía que el maestro iba a llegar con sus discípulos. Pero después les dice: y Él os mostrará un gran aposento alto. ¿Te gusta el nombre? Hermosa congregación. Aposento alto está preparado esta tarde para comer la cena con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque esto lo estableció Él. Aleluya. Gloria al Señor. Él ha de estar diciendo allá: el aposento alto está preparado para comer la cena esta tarde conmigo. Así que dispón tu corazón, todo el que va a participar, y el que todavía no lo hace, arregle sus cositas y disfrute de este maravilloso privilegio que Dios nos concede. Porque esta tarde vamos a conmemorar la muerte y la resurrección del Señor con Él, porque Él está aquí. Porque su palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. El Señor está aquí porque fiel es su promesa. Aleluya. Poderoso es el Señor. Este es un día especial. Gloria al Señor. Note que solo 2 sabían dónde iba a estar ese lugar. Era como un secreto para los demás, porque a esa hora, Judas ya había decidido entregar al Señor, y Jesús no quería ser entregado antes de la cena. Entonces envió a Pedro y a Juan a buscar el aposento. Y dice: cuando llegó la noche, vino con los 12. Ahí andaban los 12. Él tenía preparado ese lugar para comer la cena con los 12.
mientras cantábamos, meditaba en la palabra, yo le decía: Señor, cómo me hubiera gustado llegar a ese lugar y cantarte y besar tus pies. Pero tal vez no me hubiera dejado, porque tú tenías ese momento para compartir con los 12. Era un momento especial. ¿Se imagina cómo se sentía el Señor llegar ahí? Los discípulos llegaron contentos porque iban a celebrar la Pascua, a comer la cena con el Señor. Estaba todo preparado. Pero ¿qué sentía el Señor en su corazón? Él sabía que eran sus últimas horas con ellos, y Él los amaba. Pero también sabía que uno de ellos lo iba a entregar, y lo veía a todos. ¿Qué sentiría el Señor? Eran sus últimas horas con sus discípulos antes de ser entregado por ellos. Y dice que cuando se sentaron a la mesa mientras comían, les dijo, se lo imagina, los miraba a todos. Ya me imagino a Juan ahí, que dice que el más cercano se le recostaba en el pecho. Se imagina a Juan a recostársele en el pecho y oír los latidos de ese corazón. Y dice que se sentaron y les dijo, yo me imagino que ellos le prestaban atención, todos, como usted está prestando atención hoy. Y abrió su boca y les dijo, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Los discípulos se sorprendieron al oírlo a él decir eso, porque ellos también lo amaban. Se imagina 3 años con él de aquí para allá y de allá para acá. Dejaron todo por andar con él, siendo instruidos, siendo enseñados, no solo con palabras, sino también con su ejemplo. Porque Jesús era un buen líder, un buen maestro. Enseñó a sus discípulos no solo con palabrería, sino con ejemplos. Caminó paso a paso con ellos, enseñándoles la palabra. Ellos no tenían ni idea quién de ellos lo iba a entregar, pero Jesús sí lo sabía. Una persona puede esconder sus pecados de todos, pero menos de Jesús. Ninguno puede esconder sus pecados de Jesús. Acán escondió sus pecados de Josué, pero no de Dios. Giesi se escondió de Eliseo, pero no del Espíritu de Jehová. Ninguno puede, porque la palabra dice que delante de Dios estamos desnudos. Así que ni para qué intentarlo, ¿verdad? Entonces dice Marcos que los discípulos comenzaron a entristecerse y se preguntaban uno por uno, ¿seré yo? Ay, qué terrible de haber sido, ¿verdad? Porque lo que él decía era verdad. ¿Seré yo? Y él les dijo, es uno de los 12. Oiga. Y les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato. Eso significa uno de los que está bien cerca de mí. Pero después le dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va conforme está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado.
Y dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué triste. Qué triste ver sido uno de los más cercanos, ver andado tan cerquita de él y traicionarlo. Y mire, el Judas le habla y le dice, soy yo, maestro. Y que el Señor nos libre de ese espíritu de Judas. Sabiendo que Dios lo sabe todo, nos atrevemos a negarlo y a ponernos en resistencia y aparentar ser santo delante de Él. Soy yo, maestro. Sabiendo que sí era Él. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Santo Dios. A mí me da, no sé, tristeza. En la historia de Judas hay mucho que aprender nosotros. Estudie. Lea esa palabra, no nos gusta. Y casi no hay predicaciones donde se habla de Judas. Pero ahí hay mucho que aprender. En los tiempos de Jesús, los buenos amigos se saludaban con un beso en la mejilla. O sea que Judas traicionó al Señor como un buen amigo. Mire. Y hoy en día hay muchos Judas. Señor, te amo. Señor, te adoro. Con la boca. Pero con sus acciones lo traicionan. No seamos como Judas. Andamos cerca según nosotros. Vamos a todas las reuniones, vamos a todos los cultos. Pero con nuestras acciones andamos negando al Señor. No traicionemos al Señor, porque ¿sabe qué pasa? No solo nos hacemos daño a nosotros, sino que le hacemos daño a aquel que Él quiere salvar. Decepcionamos a aquel y le impedimos que venga Cristo, por el cual Él dio también su sangre. Así que no traicionemos al Señor. Comportémonos sinceros con Cristo aquí y donde quiera que usted vaya. Sea íntegro para Dios y dígale te amo cuando de verdad lo ame. Y usted le va a demostrar que lo ama, no con palabras, sino con hechos. También podemos ver en la historia de Judas que lo que el enemigo ofrece es pasajero. Judas vendió a Jesús por dinero. Y hoy en día muchos traicionan a Jesús por dinero. Muchos le están dando la espalda a Jesús por amor al dinero. Y muchos se van a perder por amor al dinero. El dinero no es malo, es necesario. Lo malo es el amor al dinero. Porque donde esté tu tesoro, dijo el Señor, allí va a estar tu corazón. Y ese es el problema. Por eso es que a veces Dios no nos bendice a manos llenas, porque le tenemos mucho amor al dinero. Que Dios nos libre. Eso es ser Judas también. Gloria a Dios. Otra cosa que podemos ver es que Judas sintió culpa, sintió pena y sintió remordimiento. Porque si usted ve, él se fue allá a tirarle las monedas de vuelta. Se las fue a devolver. Porque sintió pena, porque sintió culpa, porque sintió remordimiento de lo que había hecho. Había vendido a su maestro por 30 monedas de plata. Y fue y se los tiró cuando vio que sí lo arrestaron y que lo iban a matar. Pero eso nos enseña
que sentir culpa, que sentir pena, que sentir remordimiento no es arrepentimiento. Y hoy en día hay muchos confundidos. Sienten remordimiento y lloran un ratito, pero siguen igual, porque ese no es arrepentimiento. Judas, si hubiera arrepentido, hubiera corrido a la cruz a besarle los pies al maestro y a pedirle perdón, y le aseguro que se hubiera salvado, porque el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo el que corre a Cristo y se arrepiente de todo corazón alcanza perdón, porque no hay pecado que la sangre derramada en la cruz del Calvario no borre. Así que hay perdón para todo el que se arrepiente, pero el que se arrepiente de corazón. Gloria a Jesús. Judas abandonó al Señor con las monedas en la bolsa. Le dio la espalda a quien no le debería dar la espalda. Nunca le des la espalda a Cristo. Te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, y tengas que pasar lo que tengas que pasar, nunca le des la espalda a Cristo, porque el que va a perder vas a ser tú, no Cristo. Él sigue siendo Dios y Él sigue sentado en su trono. El necesitado de Dios eres tú. No lo abandones, no le des la espalda por nada. Aguanta la tribulación, aguanta la murmuración, aguanta la crítica y sigue avanzando. Aguanta las pedradas. Gloria al Señor. Él se fue contento con la chulita de monedas. Pero unas horas más tarde se dio cuenta que el pecado lo llevó más allá de donde él quiso ir, y que lo detuvo más tiempo del que él quiso quedarse, y que le cobró más caro de lo que él pensó pagar. Así que cuidado, el pecado te engaña, te va a llevar más allá de donde tú quieres ir, y te va a hacer permanecer más hundido de lo que tú quieres estar. Pero no es todo. Te va a pasar factura y te va a cobrar más de lo que tú quieres pagar. ¿Y sabes qué? Con intereses. Yo, como les digo a las hermanas de la enseñanza, el pecado es como la tarjeta de crédito. Tienes $8,000 de crédito y te dan el cartón. Tú te vas para el mall. ¡Qué felicidad! Mire, charchando allá, tras de una cosa a otra, y no te caben las bolsas en el baúl del carro, y vienes feliz, gozoso. ¡Qué feliz soy! ¡Aleluya! ¡Qué bendecida estoy! Pero te va a llegar el bill. Cuando acuerdan el correo, el bill, la tarjeta te mandó a cobrar. ¿Y sabes qué? Con intereses y bien altos. Lo mismo es el pecado. Te va a pasar factura. Ten cuidado. Aférrate a Dios, porque Él no te cobra, más bien te da, te sabe pagar. Aleluya. Porque Él honra a los que te honran. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, le paga mal a quien bien le sirve. Le cobra más bien por servirle. Gloria a Jesús. Pero bendito sea el Cordero de Dios. Bendito sea Cristo. Yo dije: bendito sea Cristo por los siglos de los siglos. No crea que esas horas fueron fáciles para el Señor. Horas más tarde iba a estar entregando su cuerpo y derramando su sangre para el perdón de los pecados de todo aquel que se arrepienta de corazón. Porque yo no puedo decir que Él derramó su sangre para pagar el pecado de todos. Sí, pero de todo el que se arrepienta de todo corazón. Así que sin arrepentimiento no hay perdón, mamacita, como decía una somalía allá. No hay perdón sin arrepentimiento. Así que
Hay que arrepentirnos de todo corazón. Bendito sea el Señor. Y dice que después de decir que uno de ellos lo iba a entregar, se imagina, uno de nosotros hubiera estado así temblando, partiendo el pan y dándoles, sabiendo lo que eso simbolizaba. Dice, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio, diciendo, usted imagínese al maestro sus labios, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dice, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Una escena muy bonita. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y entre esos muchos estaba el aposento alto de Minnesota United States. Aleluya. Allí estaba incluido usted y yo. Aleluya. Que esa sangre iba a ser derramada por muchos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Los profetas a menudo usaban ilustraciones para hacer más claro su mensaje. Y eso es lo que el profeta de profetas, el mayor, el más grande, está haciendo aquí. Él usa una ilustración con dos partes, con un mensaje maravilloso que perdura para siempre. Lo que él estaba estableciendo ahí es lo que estamos celebrando hoy en el aposento alto. Y va a perdurar para siempre hasta que él venga, porque dijo que él la va a tomar cuando venga en el reino de Dios. O sea, estaba estableciendo algo eterno. Gloria a Jesús. Primero él dijo que el pan representa su cuerpo. Lo partió y se los repartió, que todos tomaran un pedazo. Ese pan era simple, era un pan cualquiera, pero lo especial era lo que él dijo, que representaba su cuerpo. Igual el pan que usamos aquí es simple. Algunos lo preparan sin levadura y lo hacen. Otros usan galletas y así. Pero lo que hace especial el pan es lo que simboliza, porque él tipifica el cuerpo del Señor que por nosotros fue entregado. Pero me llama la atención porque el pan significa alimento o sustento. Nuestra necesidad de alimento durante toda nuestra vida no va a cesar. Siempre vamos a tener esa necesidad de alimentarnos para poder vivir. De igual manera, nuestra necesidad por Cristo nunca va a cesar. Nunca va a cesar, porque lo necesitamos a Él para vivir. Lo necesitamos a Él para vivir espiritualmente. Todo el que quiere vivir espiritualmente tiene que tener comunión con Cristo. Por eso Él dijo que Él era el pan de vida. Él es el pan de vida, iglesia. Si usted quiere vivir espiritualmente, usted debe tener comunión con Cristo todos los días. Por eso Él dijo que Él era el pan del cielo. Le decían los profetas, comieron el pan y murieron. Pero el que tiene comunión con Cristo no va a morir, porque Él es el pan que bajó del cielo. Gloria al Señor. Sin Jesús no podemos vivir. El que anda sin Cristo está muerto. Porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces el que anda sin Cristo está muerto. ¿Quieres vivir? Aférrate a Cristo. Gloria al Señor. Él dijo: yo soy el pan de vida.
Poderoso Señor. Separados del Señor vamos a morir. Sin Él nada podemos hacer. Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer, iglesia. Después Él dijo que el jugo de la vid representaba su sangre, pero lo más poderoso es que dice: del nuevo pacto. Aleluya. Allí se estaba estableciendo un nuevo pacto donde estábamos incluidos usted y yo, que por muchos es derramada, dice. Y en Hebreo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. En el antiguo pacto se derramaba la sangre de animales, si no, no había convenio, no había pacto entre Dios y ellos. Pero Jesús vino para hacer un nuevo pacto con su propia sangre. El nuevo pacto fue firmado con la sangre del Cordero, aleluya, y nada lo puede invalidar porque Cristo lo firmó con su propia sangre, aleluya. Un pacto eterno. Y lo hizo de una vez y por todas, para que con la sangre de Él, así como allá con la sangre de aquel corderito untada en los lindeles de la puerta, fueron librados de la muerte y de la esclavitud. Hoy por la sangre bendita de Cristo, usted y yo somos librados de la esclavitud del pecado. Somos librados de la muerte para la gloria de Dios. Usted es libre por la sangre de Cristo. Usted ya no puede estar atado al pecado. Declárese libre y deseche todo pecado de su vida, porque la sangre del Cordero ya fue derramada. Gloria a Jesús. Mire, cuando nosotros participamos de esto, del vino y el pan, nosotros estamos declarando que estamos de acuerdo con el nuevo pacto de Dios. Mire por qué es tan importante. Y estamos declarando que nosotros estamos conscientes que solo podemos acercarnos a Dios por medio de la sangre de su Hijo. El Señor dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Solo podemos acercarnos a Dios mediante la sangre del Cordero que nos justifica. Así que hoy celebramos y damos gracias a Dios de que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros. Bendito sea el Cordero de Dios. En el antiguo pacto, Dios estaba lejos del pueblo. Era escogido aquel que Él decidía venir sobre él. Pero hoy, en el nuevo pacto, Él no está lejos de su pueblo. Él se metió dentro de su pueblo. Él puso su Espíritu Santo en medio de su pueblo. Aleluya. Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo y por el pacto de la sangre del Cordero. Aleluya. En el antiguo pacto, el sacrificio de animales solo cubría los pecados de una persona por un año. Pero el nuevo pacto, cuando usted viene a Cristo, Dios le perdona todos sus pecados. Pero ¿sabe qué pasa? Que Él no se vuelve a acordar más de sus pecados. Aleluya. El otro año usted no tiene que venir con un cordero, porque el cordero pascual ya fue sacrificado por usted de una vez y por todas. Aleluya. Poderoso es el Señor. Otra cosa, en el antiguo pacto, los israelitas adoraban a Dios dentro del tabernáculo.
Pero hoy adoramos a Dios donde quiera, en espíritu y en verdad. Donde hay un corazón agradecido, allí adora a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. En el antiguo pacto Dios aceptaba al que ofrecía sacrificio por sus pecados. Pero en el nuevo pacto Dios acepta a todo aquel que se arrepiente y acepta el sacrificio de su Hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, porque con ese nuevo pacto otorga perdón y libertad. ¿Cuántos son libres? Aleluya. Nos lava y nos libra de culpa y nos da entrada directa al lugar santísimo. Usted puede hablar con el Padre directamente, sin intermediarios, por el nuevo pacto establecido por el Rey de Gloria. Así que alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bendita sangre del Cordero que nos redime. Bendita sangre del Cordero que borra multitud de pecados. Aleluya. Poderoso es el Señor. Pueden pasar los hermanos. Gloria a Jesús.